Hola, sean bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a embarcarnos en un fascinante viaje por la historia bíblica. El tema de nuestro vídeo es la descendencia de Ismael, sus tribus y la influencia histórica y cultural que han tenido a lo largo de los siglos. Esta es una historia rica y profunda que nos ofrece una visión única sobre cómo las promesas de Dios se cumplen de maneras sorprendentes y duraderas. La historia de Ismael es una narrativa de fe, perseverancia y propósito divino. Al explorar la vida de Ismael y sus descendientes, descubriremos cómo sus tribus impactaron no solo la historia bíblica, sino también la cultura árabe moderna. Este vídeo es perfecto para entusiastas de la historia bíblica y la antropología, ofreciendo información valiosa que enriquecerá su comprensión y apreciación por estos temas. Antes de explorar la descendencia de Ismael, es esencial entender el contexto en el que nació y vivió. Ismael fue el hijo primogénito de Abraham, nacido de su unión con Agar, la sierva egipcia de Sara. La historia de Ismael comienza con una situación familiar compleja y llena de matices emocionales. Abraham y Sara habían recibido la promesa de Dios de que tendrían una descendencia numerosa, a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, Sara era estéril y, conforme a la costumbre de la época, ofreció a su sierva Agar a Abraham para que pudieran engendrar un heredero. Así fue como nació Ismael, cuando Abraham tenía 86 años. A pesar de las circunstancias, Abraham amaba a Ismael y llegó a pedirle a Dios que lo considerara como su heredero prometido. Sin embargo, cuando Ismael tenía unos 13 años, Dios renovó su promesa a Abraham, ahora con 99 años, asegurándole que Sara daría a luz un hijo, Isaac. Como señal de esta alianza, Dios ordenó que todos los hombres de la casa de Abraham fueran circuncidados, incluyendo a Ismael. La circuncisión marcó un momento significativo en la vida de Ismael, simbolizando su inclusión en la alianza de Dios con Abraham, a pesar de no ser el heredero prometido. La vida de Ismael y Agar en el desierto estuvo marcada por momentos de gran dificultad, pero también por intervenciones divinas que demostraron el cuidado y la provisión de Dios. En una de esas ocasiones, cuando Agar e Ismael estaban desesperados y sin agua, un ángel del Señor se apareció a Agar, asegurándole que Dios había escuchado su clamor. Fue en ese momento que el ángel reveló que el hijo de Agar sería llamado Ismael, que significa Dios oye, pues el Señor escuchó su aflicción. La historia de Ismael es un poderoso testimonio de cómo Dios cumple sus promesas, incluso cuando los caminos parecen inciertos. A lo largo de su vida, Ismael enfrentó desafíos y pruebas, pero siempre bajo la protección y el propósito divino. Antes de continuar, nos gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Además, nos encantaría saber qué te parece hasta ahora. Deja un comentario abajo compartiendo alguna curiosidad o pregunta sobre la historia de Ismael que te gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Tu interacción es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenidos cada vez mejores. Ahora que entendemos el contexto histórico de la vida de Ismael, exploremos la formación y las características de las tribus que descienden de él. La Biblia nos cuenta que Ismael tuvo 12 hijos, cada uno convirtiéndose en el líder de una tribu, según lo descrito en Génesis 25. Estos hijos fueron Nebaiot, Kedar, Abdeel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedemá. Cada uno de estos nombres lleva consigo una historia y un significado que reflejan la diversidad y la riqueza cultural de las tribus de Ismael. Las tribus de Ismael eran conocidas por su estilo de vida nómada, viviendo en campamentos móviles en el desierto. Esta vida nómada requería habilidades específicas de supervivencia,
como la capacidad de encontrar agua, cazar y adaptarse a condiciones climáticas adversas. Ismael, él mismo un cazador hábil, transmitió estas habilidades a sus descendientes, quienes se convirtieron en conocidos por su resiliencia y autosuficiencia. La organización tribal se basaba en una estructura familiar fuerte, con cada tribu liderada por uno de los hijos de Ismael. Este liderazgo familiar garantizaba cohesión y unidad entre los miembros de la tribu, permitiéndoles enfrentar desafíos y prosperar en un entorno hostil. Las tribus de Ismael ocuparon diversas regiones, desde el desierto de Parán hasta el desierto de Shur, estableciéndose en áreas que ofrecían recursos esenciales para su supervivencia. La interacción de las tribus de Ismael con otras naciones bíblicas es un aspecto fascinante de su historia. Frecuentemente formaban alianzas o entraban en conflictos con los descendientes de Isaac y Esaú, influyendo en la dinámica política y social de la región. Estas interacciones están registradas en varios pasajes bíblicos, resaltando la importancia de las tribus de Ismael en la narrativa del Antiguo Testamento. Además de sus habilidades de supervivencia, las tribus de Ismael poseían una rica cultura y costumbres únicas. Sus prácticas culturales y religiosas reflejaban su conexión con el desierto y su dependencia de Dios para provisión y protección. Muchas de estas costumbres aún son evidentes en la cultura árabe moderna, demostrando la influencia duradera de las tribus de Ismael. La influencia de las tribus de Ismael no se limita solo a su época, se extiende por siglos, impactando tanto la historia bíblica como la cultura moderna. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos a las tribus de Ismael interactuando con otras naciones, formando alianzas y a veces entrando en conflictos. Estas interacciones moldearon la dinámica política y social de la región, demostrando la importancia de las tribus de Ismael en la narrativa bíblica. La conexión entre la historia de Ismael y la cultura árabe es profunda y significativa. Muchos pueblos árabes trazan su linaje hasta Ismael, considerándolo un ancestro importante. Esta conexión es reforzada por tradiciones y creencias que celebran la vida y los logros de Ismael. La cultura árabe moderna refleja muchos de los valores y prácticas que fueron transmitidos a través de las generaciones, originándose en las tribus de Ismael. La descendencia de Ismael es frecuentemente identificada en la Biblia como ismaelitas y se organizaban en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Estas tribus eran conocidas por su habilidad para sobrevivir en condiciones adversas y por su capacidad de adaptarse a diferentes entornos. La organización tribal y el liderazgo familiar fuerte garantizaron que las tribus de Ismael prosperaran y se expandieran. El impacto religioso de las tribus de Ismael también es notable. En el Islam, Ismael es reconocido como un profeta importante y su historia es reverenciada. La tradición islámica afirma que Ismael, junto con su padre Abraham, construyó la Kaaba en la Meca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Esta conexión religiosa destaca la influencia duradera de Ismael y su descendencia en la fe y la práctica religiosa de millones de personas alrededor del mundo. El legado de Ismael va más allá de su propia vida y tiempo. Su historia es un testimonio del poder de las promesas de Dios y de cómo se cumplen de maneras sorprendentes y duraderas. A través de su descendencia, vemos cómo Dios usa circunstancias improbables para realizar sus propósitos. La vida de Ismael y sus tribus nos enseña sobre fe, perseverancia y la confianza en la provisión divina. Para entender mejor la influencia de las tribus de Ismael, es esencial explorar las evidencias históricas y arqueológicas que comprueban su existencia e impacto.
Descubrimientos arqueológicos en diversas regiones del Oriente Medio han revelado artefactos e inscripciones que mencionan a las tribus de Ismael, confirmando su presencia e influencia en la región. Uno de los ejemplos más notables es el descubrimiento de inscripciones antiguas que mencionan los nombres de los hijos de Ismael. Estas inscripciones encontradas en sitios arqueológicos en Arabia Saudita y en otras partes del Oriente Medio proporcionan evidencias concretas de la existencia y la organización tribal descrita en la Biblia. Estos hallazgos son cruciales para validar la narrativa bíblica y entender la magnitud de la influencia de las tribus de Ismael. Además de las evidencias arqueológicas, estudios académicos han contribuido significativamente a nuestra comprensión de la descendencia de Ismael. Historiadores y antropólogos han dedicado años de investigación para analizar documentos históricos, relatos de viajeros antiguos y tradiciones orales que mencionan a las tribus de Ismael. Estos estudios revelan que las tribus de Ismael eran conocidas por su habilidad en el comercio y la diplomacia, además de sus habilidades de supervivencia en el desierto. Las conexiones modernas con la historia de Ismael son igualmente fascinantes. Muchas prácticas culturales y tradiciones en la cultura árabe contemporánea reflejan la influencia de las tribus de Ismael. Por ejemplo, la hospitalidad y el honor familiar son valores profundamente arraigados que pueden rastrearse hasta las costumbres de las tribus de Ismael. Estas conexiones muestran cómo la herencia de Ismael continúa moldeando la identidad cultural de millones de personas hoy en día. Los testimonios históricos también desempeñan un papel vital en nuestra comprensión de las tribus de Ismael. Relatos históricos y documentos antiguos frecuentemente mencionan a las tribus de Ismael en contextos de alianzas políticas y conflictos regionales. Estos documentos proporcionan una visión valiosa de cómo las tribus de Ismael interactuaban con otras naciones y cómo su influencia se extendía más allá de sus fronteras tribales. El análisis crítico de estas fuentes históricas nos permite construir una imagen más completa y precisa de la vida e impacto de las tribus de Ismael. Al combinar evidencias arqueológicas, estudios académicos y testimonios históricos, podemos apreciar plenamente la rica herencia cultural e histórica que las tribus de Ismael dejaron atrás. A lo largo de este vídeo hemos explorado la rica historia de la descendencia de Ismael, sus tribus y la influencia duradera que han tenido en la historia bíblica y en la cultura moderna. Desde las promesas de Dios a Abraham hasta la formación de las tribus de Ismael y su expansión por el Oriente Medio, hemos visto cómo la vida de Ismael y sus descendientes moldearon el curso de la historia de maneras profundas y significativas. La historia de Ismael es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, incluso en circunstancias inesperadas. A través de su descendencia, vemos cómo Dios usa situaciones improbables para realizar sus propósitos, impactando generaciones y culturas a lo largo de los siglos. La influencia de las tribus de Ismael en la cultura árabe moderna es un ejemplo vivo de esta herencia duradera. Al entender la historia de Ismael y sus tribus, ganamos una nueva perspectiva sobre la obra de Dios en la historia de la redención. La vida de Ismael, marcada por desafíos y pruebas, nos enseña sobre fe, perseverancia y confianza en la provisión divina. Su historia nos recuerda que independientemente de las circunstancias, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Nos gustaría agradecerte por acompañarnos en esta jornada. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos encantaría escuchar tus historias y qué aprendiste con este vídeo.
Deja un comentario abajo compartiendo tus impresiones y cómo la historia de Ismael resuena contigo. Tu interacción es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenidos cada vez mejores. Hasta la próxima y que Dios te bendiga ricamente.